Gracias, presidente. Buenos días a todos. Traemos a esta comisión una iniciativa sobre la posibilidad de reconvertir el patrimonio ferroviario existente que tenemos en nuestra provincia. Estoy hablando de todo el patrimonio ferroviario para darle una solución alternativa y pase a cumplir otros fines, persiguiendo así dos objetivos. Por un lado, evitar el progresivo deterioro del mismo, fruto del abandono y del olvido institucional al que se ve sometido. De esta manera se invierte en su conservación y su puesta en valor. Y por otro lado, la ventaja de que tras realizar la proposición que estamos planteando, este patrimonio pase a ser utilizado por todos, por lo que se vuelve un bien beneficioso y productivo para nuestra sociedad. De hecho, una de sus principales características es la accesibilidad y la universalidad de sus usuarios, sin limitaciones de edad o de capacidad física. Y en Soria, donde nuestra población se encuentra muy envejecida, supone un aliciente para la realización de actividad física, lo cual no deja de ser algo muy positivo. El programa Vías Verdes fue establecido en 1993 por el entonces llamado Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y actualmente está gestionado por diversas entidades. Destaca la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, principal inversor en estas infraestructuras en el marco del programa de Caminos Naturales establecido en el año 2004. ADIF también contribuye activamente al objetivo poniendo a disposición terrenos y otros activos ferroviarios como estaciones y edificaciones. Del mismo modo, también existen actores esenciales como las administraciones y los propios ciudadanos, ya que instan a los poderes públicos a valorar estas antiguas vías de ferrocarril. Además, las vías verdes se erigen como un instrumento ideal para fomentar en nuestra sociedad una nueva cultura del ocio, del deporte al aire libre y de la movilidad no motorizada. Constituyen un sólido respaldo a la cultura de la bicicleta, al popularizar su uso entre todos los ciudadanos, desempeñando un papel educativo crucial, especialmente para las generaciones más jóvenes. Las líneas ferroviarias existentes en España que se encuentran en desuso o que nunca han llegado a prestar un servicio son muchísimas. Estamos hablando de que hace 30 años había más de 7.600 kilómetros. Si bien estos se han ido reconvirtiendo a través de programas Vías Verdes y están siendo acondicionados para permitir que sean recorridos por usuarios a pie, en bici o con patines, de igual manera que son aptos para personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, ya existen actuaciones en nuestra comunidad como las que estamos pidiendo y en nuestra provincia también somos conscientes de ello, pero lo que pedimos es que se actúe sobre el patrimonio ferroviario que aún no ha sido intervenido y ello con la finalidad de compensar la falta de actuación en materia ferroviaria sobre la provincia. Ya que nos han desmantelado el sector ferroviario, por lo menos que se haga algo con él, algo provechoso. Vamos a darle un enfoque innovador, la reutilización de estas antiguas infraestructuras ferroviarias en desuso, transformándolas en espacios sostenibles y accesibles para la práctica de actividades al aire libre. Un programa que tiene como objetivo promover el conocimiento y disfrute de las vías verdes, destacando sus valores culturales, recreativos y medioambientales, como son, entre otras, las actuaciones en materia de integración paisajística. Queremos que se lleve a cabo la elaboración de un proyecto para reconvertir todo el patrimonio ferroviario soriano en vías verdes, aunque ya hay un estudio partiendo de él, por supuesto, pero se trataría de hacer otro estudio más actualizado sobre el estado precisamente actual en el que se encuentran nuestras vías a través de una previa identificación sobre las mismas, de las infraestructuras existentes y si es factible actuar sobre estas y que después se proceda a su acondicionamiento, construcción o mejora, según los casos, para su recuperación y su reconversión en nuevos usos, de modo que se consiga que puedan ser recorridos por los vecinos de las distintas localidades sorianas que atraviesan, que son muchísimas. De esta manera se nos proporciona esas señas de identidad homogéneas que otorgan las vías verdes a través de la reutilización de lo ya construido, permitiendo distinguirlas por su origen ferroviario y definiéndolas como un recurso innovador y de calidad, promoviendo así un significado de proceso de implicación y participación de instituciones y colectivos ciudadanos a nivel local.
En la actualidad, Soria cuenta únicamente con una estación de tren de escasa relevancia, a pesar de que esta situación no ha sido constante a lo largo del tiempo. Este hecho contribuyó a la existencia de un complejo ferroviario en la provincia que contaba con diversas instalaciones. Sin embargo, tras el cierre de las diversas instalaciones, se consiguió que disminuyera el tráfico y dichas instalaciones han caído en desuso y han sido relegadas al olvido. Debido a estos acontecimientos, hoy en día Soria alberga un abundante patrimonio ferroviario que tiene el potencial y la necesidad de ser revitalizado para emprender nuevas actividades. En tiempos pasados, la actual estación de Soria desempeñó un papel destacado, ya que en ella se bifurcaban las líneas Torralba, Castejón y Santander Mediterráneo. Asimismo, Soria contaba con otra estación, la de Soria-San Francisco, la cual fue clausurada posteriormente. Aquellas conexiones ferroviarias la vinculaban a Burgos y a Calatayud. Y también se mantenía, como hemos dicho, una conexión con Castejón, donde se enlazaba con la línea del Ebro. En la parte sur de la provincia atravesaba el ferrocarril Ariza-Coscurita-Valladolid, mientras que la línea desde Soria llegaba a Torralba para conectar con la Madrid-Zaragoza, ofreciendo servicio directo a Madrid. Todas estas líneas, a excepción de la última mencionada, han desaparecido. En la actualidad solo hay 2 trenes diarios que mantienen la conexión entre Soria y Madrid. Lo que pedimos es que se actúe sobre todas estas infraestructuras ferroviarias olvidadas en Soria. Estamos hablando de una iniciativa integral y muy positiva, rutas peatonales y ciclistas que proporcionan nuevos espacios recreativos, turísticos y culturales. Además, conllevaría innumerables beneficios, tales como la reactivación de estas áreas, que además atraerían a personas interesadas en el turismo sostenible y el contacto con la naturaleza, lo cual no deja de ser algo muy positivo. El fomento del turismo, lo que también generaría oportunidades económicas para la región, como el desarrollo de servicios directamente relacionados, por ejemplo, alquiler de bicicletas y otros indirectamente, como por ejemplo la hostelería y la gastronomía. En tercer lugar, la promoción del deporte y la salud, fomentando un estilo de vida activo y saludable para nuestros vecinos. Y, por último, la cultura y la educación ambiental, por ejemplo, a través de la incorporación de elementos de este tipo a lo largo de las vías verdes para destacar la historia ferroviaria de la zona, como paneles informativos o incluso museos al aire libre. Somos conscientes de las 3 rutas verdes creadas en Soria en 2016, 2018 y 2022. En realidad 2, porque una es la misma línea, pero conectando Soria hasta Ontoria del Pinar, y la otra conectando desde Valcorba hasta Ciria, pero la misma antigua línea. Y por otro lado, los 4 kilómetros de la ruta del Boncayo. Lo que pedimos es que se actúe sobre las demás infraestructuras ferroviarias abandonadas, ya que se nos ha arrebatado la posibilidad de desplazarnos por tren, por lo menos que se actúe sobre todas estas infraestructuras abandonadas con carácter prioritario. Muchas gracias. Nos trae hoy aquí una procuradora de Soria ya una proposición no de ley con la que siento un especial interés. Esto es uno de los, no son pocos, fracasos probablemente en nuestro programa electoral. Estaba en el año 2019 sobre la reconversión de la antigua vía férrea Valladolid-Ariza en una vía verde que atravesase toda la ribera del Duero. Creo que es probablemente uno de los proyectos más interesantes a nivel de patrimonio, a nivel de cultura, a nivel de turismo que la comunidad podría desarrollar. Son más de 200 kilómetros atravesando toda la ribera del Duero, cuyo potencial en enoturismo no hay que desarrollar mucho porque es conocido de todos ustedes, y atrae además esto un tipo de turismo muy especial. La gente que hace cicloturismo es gente que tiene mucho que ver con el tipo de turismo cultural, de patrimonio, de naturaleza, y con un poder adquisitivo que sin duda daría aún más relevancia, aún más oportunidades a toda la ribera del Duero. Por eso es por lo que le hemos presentado una enmienda que ahora se la haré llegar al resto de los grupos, que incluir
en el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027 un estudio sobre el estado del patrimonio ferroviario de la provincia, la posterior elaboración y cofinanciación de un proyecto para su reconversión en itinerarios cicloturistas. Y un segundo punto es realizar un estudio para reconvertir la antigua vía férrea Valladolid-Ariza en una vía verde que atraviese toda la ribera del Duero. Veo que hay una propuesta de enmienda también por parte del Grupo Parlamentario Vox y yo sí les pediría en este caso que hiciéramos un esfuerzo máximo por llegar a un acuerdo que yo creo que es bastante, que está en el interés de todos y sacar esta PNL adelante, porque creo, sinceramente, que este es uno de los proyectos que podrían dar, insisto, gran valor añadido y atraer una gran cantidad de inversión, visitantes y de riqueza a la zona, que es una de probablemente de las zonas de enoturismo más importantes de nuestro país y probablemente de Europa. Contar con esta infraestructura cuya realización es, no diré no costosa, pero sí sencilla, porque se cerró sobre el trazado de la vía anterior, creo que sería de gran utilidad para la comunidad. Nada más. Muchas gracias. Señora García Macarrón, voy a empezar esta intervención anunciando que una parte de lo que ustedes solicitan en esta propuesta de resolución no podemos apoyarlo por una razón evidente, y es simplemente porque ya existen estudios sobre el estado actual del patrimonio ferroviario de la provincia de Soria. No obstante, esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con ciertos matices con el resto de contenido de su proposición de ley que procedo a explicar a continuación. En la segunda parte de su texto se refiere a la elaboración de un proyecto para su reconversión en itinerarios cicloturistas y senderistas dentro del marco del programa de Vías Verdes. Y en este sentido me gustaría señalar que el responsable del programa que mencionan es Adif, en colaboración con la Fundación de Ferrocarriles Españoles y, como ya sabemos, dependen del Gobierno de España, más concretamente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el cual se comprometió, debido al desmantelamiento de varias de las vías, a darles una utilidad para que no desapareciera una parte de la historia ligada al ferrocarril. Otro dato relevante al respecto es que la inmensa mayoría de las vías y bienes que se encuentran en desuso, según el artículo 6b de la Ley de 16 de 1985, 26 de junio del Patrimonio Histórico Español, son competencia del mismo Gobierno de la Nación y, por tanto, tiene la obligación de conservarlo y mantenerlo. Pero es más, fue la propia Consejería la que se puso en contacto con el Ministerio competente, es decir, los máximos responsables, para brindarles su apoyo y colaboración en esta tarea que no se estaba cumpliendo. Señora García Macarrón, con esto lo que quiero decirle es que tanto desde este grupo parlamentario, como se comprueba, y que también desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte creemos conveniente lo que ustedes solicitan. Como usted ha señalado, en Castilla y León hay 17 itinerarios disponibles: Burgos, León, Valencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. En Soria, concretamente, hay tres vías verdes. Vía Verde del Moncayo, de 4 kilómetros. Esta vía verde fue ejecutada por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ólvega. Vía Verde, Santander, Mediterráneo, Soria-Ontoria, 66 kilómetros. Va de Soria capital a los frondosos pinares del Alto Duero y el Cañón de Río Lobos. Fue ejecutado en el marco del programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. La vía verde Santander-Mediterráneo, Valcor-Baciria, 43,44 kilómetros, discurre por el antiguo Ferrocarril Santander-Mediterráneo a su paso por la provincia de Soria, entre tierras del cultivo de los campos de Gomara, junto con paisajes más puramente mediterráneos a los pies de las sierras de Aleza, Constanzano y, finalmente, Vigornia. Fue ejecutado en el marco del programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Medio Ambiente. Señorías, cuando pensamos en vías de tren abandonadas es común que las asociemos con dejadez, desolación y falta de utilidad. Sin embargo, desde este grupo parlamentario vemos en estas vías caídas un potencial enorme para fomentar el turismo sostenible y promover la actividad física al aire libre. ¿Por qué no transformar estos espacios en rutas ciclistas o senderistas que no solo beneficien a los habitantes locales, sino también a los turistas que buscan experiencias únicas y que además están en contacto con la naturaleza? Reutilizar estas vías muertas para uso cicloturista o senderista traería consigo una serie de beneficios. En primer lugar, supondrían recuperación de espacios abandonados, evitando su degradación y contribuyendo a la conservación en medio ambiente. Además, esta iniciativa podría fomentar el desarrollo económico de las regiones donde se encuentran estas vías, atrayendo turistas, generando empleo y dinamizando la actividad comercial. Pero más allá de los beneficios materiales, la recuperación de las vías muertas para uso cicloturista o senderista tiene una importancia sentimental y emocional.
Imaginen poder recorrer kilómetros y kilómetros de paisajes naturales atravesando antiguos túneles y puentes ferroviarios, respirando aire puro y disfrutando de la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Las vías de tren abandonadas contienen historias y memorias que merecen ser preservadas y qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que la gente las recorra y las disfrute. Castilla y León es tierra de espacios naturales casi intactos y fascinantes, muy propicios para el entrenamiento, la vida sana y el disfrute en familia o amistoso. Y en la medida de lo posible tenemos que articular proyectos que, potenciando nuestra imagen, llenen de actividad y contribuyan a la rehabilitación del medio rural de nuestras comarcas, pueblos y ciudades. Es una forma de revalorizar y dar una segunda vida a espacios que de otro modo seguirían en el olvido y de fomentar un turismo responsable y sostenible. Es una oportunidad para conservar nuestro patrimonio cultural, promover el turismo sostenible y conectar a las personas con la naturaleza. Este es un proyecto que merece nuestra atención y apoyo. Concluyo, señorías, por las razones expuestas y mostrando el interés que tiene la Junta de Castilla y León con respecto a esta problemática, aun no siendo competencia de la misma, proponemos un texto alternativo que entendemos es más acorde a las peticiones que realizan los compañeros de Soria Ya. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija a Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para que coopere con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y los ayuntamientos afectados en rehabilitar y dar nuevos usos a las infraestructuras del patrimonio ferroviario, así como a restaurar las vías en desuso. Independientemente de esta enmienda, ahora cuando acabe la señora Procuradora su exposición, podemos suspender, si es posible, 2 minutos y hablamos e intentamos llegar a un entendimiento. Esperando que sea de su agrado, nada más y muchas gracias. Presenta el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya, a propuesta de Soria Ya, una propuesta de resolución que ya le adelanto nuestro voto afirmativo. También es verdad que no es menos cierto que hay un poco de contradicción con otras peticiones que hacen en otras ocasiones, como por ejemplo el 13 de marzo, cuando pidieron recuperar una vía que ahora se quiere proponer como vía verde. Pero bueno, también entiendo su posicionamiento. Si no nos hacen una cosa, que nos hagan la otra. Pero bueno. Ahora solicitan un estudio sobre el estado actual del patrimonio ferroviario de la provincia de Soria, así como la posterior elaboración de un proyecto para su reconversión en itinerarios cicloturistas, senderistas, dentro del marco de programas Vías Verdes. Yo digo que deben afinar un poquito más el tiro, porque ambas cosas pues, serán un poco contradictorias. La experiencia que yo más conozco, el Camino de Hierro de Salamanca, es un tramo de la antigua línea férrea, la Fuente de San Esteban, Barca de Alba, y hay que reconocer que ha sido todo un éxito y con una gran proyección turística, pero también es verdad que no es menos cierto que al final se tuvo que encargar una empresa pública, en este caso Trasa, porque la rentabilidad no estaba muy asegurada. Por eso hay que afinar un poco estas cosas. En la página web de la Fundación de Vías Verdes destaca que hay 138 itinerarios disponibles en toda España, 17 de ellos en Castilla y León y en la provincia de Soria, 3 que ya los ha definido usted. La vía verde de Moncayo, de unos 4 kilómetros, el rastro de un misterioso y trágico ferrocarril, como dice la página web, no voy a inventar nada. En Minero atraviesa el frondoso robledal de la Sierra del Madero, en su ascensión a un singular paraje, creando por una antigua mina de oligisto de Petra, hoy embellecida y oculta bajo una laguna turquesa. La vía férrea Santander-Soria-Ortoria, de 66 kilómetros de longitud, de la capital soriana a los frondosos pinares de Alto Duero y el cañón del río Lobos. Y la vía férrea también Santander-Mediterráneo, entre el polígono industrial de Valcorba, al este de la localidad de Soria, y Ciria, de 44 kilómetros de longitud. Tal como dice la página web, continúa el viaje por el antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo, a su paso por la provincia de Soria, entre tierras de cultivo de campos, de Gómara, junto con paisajes más puramente mediterráneos, a los pies, ya lo han dicho otros, de las sierras de Aleza, Costanazo y finalmente Vigornia. La primera de estas vías se puso en funcionamiento en el año 2016 y fue ejecutada, por eso me extraña un poco lo que han dicho algunos intervinientes, por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Olvega. Por tanto, la Junta de Castilla y León, cuando quiere, interviene en estas actuaciones. La segunda es en el año 2018 y la tercera, como ha dicho la proponente, en el año 2022, que las dos han sido ejecutadas por el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Como he dicho, en Castilla y León, y con datos de la página web, hay 17, porque aparte de esas 3 de Soria, hay 5 en Burgos, bastantes coincidentes con la línea de Santander Mediterráneo, otras 3 en Salamanca y Valladolid, 2 en León, una en Palencia, otra en Zamora y otra en Segovia. Por tanto, cada provincia tiene una, como mínimo una. Aunque aquí si sumamos nos salen 19 y la página dice que son 17, pero obviamente hay 2 que como son pluriprovinciales, por eso las unificarán.
Pero aprovechando esta proposición no de ley, también les quiero decir que de los 5 objetivos o prioridades de los fondos europeos para el periodo 2021-2027, pues son los siguientes. Una Europa más inteligente mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas. El segundo, una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de París e invierta en la transición energética, energías renovables y la lucha contra el cambio climático. La tercera, una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales. El objetivo 4, una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de derechos sociales y que apoye el empleo de calidad, la educación y las capacidades educativas y profesionales, la inclusión social y la igualdad de acceso de la asistencia sanitaria. El objetivo estrategia 5 es una Europa más cercana a los ciudadanos, que respete estrategias de crecimiento de gestión local y que contribuya al desarrollo urbano sostenible en toda la Unión Europea. Pero con los gobiernos de PP-Vox esto cada vez es más difícil y lo estamos viendo en Valladolid. Como ya ayer el señor Carnero, pues que es muy curioso, ¿no? El último presupuesto que le aprobó siendo consejero en la legislatura anterior defendía los objetivos 2030 y ahora ya está dispuesto o ha empezado ya a destruir los carriles bici que se habían instalado en la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, entramos un poco en contradicción de lo que decimos a lo que hacemos. Y fíjense que si leen un poco la página web de la Fundación, les especificaba ya a las autoridades regionales y autonómicas algunas cosas que eran importantes. Es muy importante tener en cuenta y transmitir a las autoridades regionales la importancia de que las vías verdes y otros itinerarios no motorizados se integren en los documentos de la estrategia regional, como pueden ser los programas operativos o la RIS3, para que las acciones vinculadas a las vías verdes puedan ser elegibles y financiadas en el próximo periodo financiero 2021-2027. Si no se incluyen, no serán elegibles y no se financiarán. Y proponer acciones específicas, realización con las vías verdes y otros itinerarios no motorizados, por ejemplo, infraestructuras para la movilidad activa, sostenible, para el turismo, la población local, etcétera, etcétera, que como estamos viendo, pues no está funcionando. Yo ayer hice un repaso rápido, me lo tengo que decir, por el programa operativo de Castilla y León 2021-2027 y desgraciadamente no recoge estas inversiones. Por tanto, desde el punto de vista de financiación va a ser imposible y no será porque no se les advirtió. Y es verdad que cuando se hizo el programa operativo no estábamos en el gobierno, ¿eh? A cada uno vamos a darle lo suyo. No estábamos en el gobierno y el Partido Popular no lo consideró importante, o los responsables políticos de la Junta de Castilla y León a esto no lo priorizaron. Por tanto, a lo mejor podemos tener problemas de financiación. Creo que es un programa importante, que hay más de 3.000 kilómetros en toda España, que en algunos sitios con verdaderas rentabilidades económicas, verdaderos flujos de turismo, en otros cuestan más, como ha puesto el ejemplo del Camino de Hierro en Salamanca, que está funcionando, pero no acaba de ser rentable económicamente para las empresas, pero ahí está y es una oportunidad. Y como ha dicho, el Grupo Parlamentario Socialista va a aceptar o bien la propuesta de la procuradora proponente o las enmiendas que quiera llegar a alcanzar un acuerdo con los grupos que le han presentado transacciones sin ningún problema. Nada más y muchas gracias. El 28 de octubre de este año 2023 se celebraban los 175 años del primer viaje en tren en España, que discurrió entre Barcelona y Mataró. Hablan las crónicas del momento que la velocidad media que alcanzó este nuevo vehículo a vapor por los caminos de hierro construidos para el efecto fue de 47 kilómetros por hora. Y como sabemos, aquel momento supuso, yo creo que una transformación para la sociedad, tanto en la economía, en la cultura, en la forma de vida en general, ¿no? Esto, como digo, ocurría hace casi 200 años. Y hoy esos caminos de hierro en desuso, las antiguas vías férreas, pues se están convirtiendo, y es verdad, como decía la señora García Macarrón, en espacios idóneos para promover la movilidad sostenible, el disfrute del ocio y el bienestar personal en general también. Ha sido recordado por la señora ponente, por la señora García Macarrón en su exposición, cómo desde 1993
y a través del impulso dado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la FFE, creada en 1985, ya se empezaba a desarrollar y apostar por esta nueva forma de disfrute desde su programa Vías Verdes. Esta marca Vías Verdes también, no sé si se ha dicho, pero lo digo yo, fue registrada por la propia Fundación como marca propia en 1994. Al hablar, señorías, de una entidad de ámbito nacional, como es la FFE, la Federación de los Ferrocarriles Españoles, se conseguía, yo creo, crear una seña de identidad homogénea para todos y a la vez se buscaba una implicación de distintas instituciones y colectivos ciudadanos, como así se está demostrando. Por lo tanto, no podemos hacer más que sumarnos, como ya viene haciendo la Junta de Castilla y León, a esta iniciativa que aporta calidad de vida, recuperación del patrimonio y disfrute del mismo, ¿no? Ya que en este programa, además de sus impulsores, participan otros organismos e instituciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con su programa de caminos naturales, ADIF, comunidades autónomas, como hemos visto, o entidades locales, ayuntamientos y diputaciones. Algún dato más de los ya aportados por la procuradora de Soria, la señora García Macarrón. De los 7.600 kilómetros de líneas férreas a los que se hacía alusión, que existían en 1993 en desuso en España, hoy podríamos hablar que casi la mitad estarían acondicionados, casi la mitad, con un total de 137 itinerarios. En Castilla y León se puede disfrutar de más de 600 kilómetros igualmente habilitados. También es verdad que la recuperación de estos espacios no suele ser excesivamente cuantiosa, pues lo que se pretende es acondicionar el tránsito por las antiguas líneas férreas y dotarlas de ciertos elementos de protección. Otra cosa es si pretendemos restaurar edificios complementarios, que ya sí que ahí pues el presupuesto, dicho coloquialmente, se puede desmadrar. Miren, en un artículo reciente publicado por Raúl Mata en La Razón se habla de la vía verde del Moncayo, la mina Petra, en el término de Ólvega, y que a través, sobre la calzada del antiguo tren minero, nos permite disfrutar de bellos pasajes y de monumentales edificios históricos. Otras vías verdes también en la provincia de Soria, ya se ha dicho, puede ser la de Abejar-Soria o la de Abejar-San Leonardo de Yagüe. También, relativamente no hace mucho tiempo, se puso en funcionamiento el tramo de Valcorba a Ciria, en la provincia de Soria, como digo. Son, en concreto en esta, 43,5 kilómetros que discurre por 11 localidades sorianas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que Soria cuenta también, además de otros muchísimos atractivos, con un rico patrimonio ferroviario. Miren, se nos pide en la PNL básicamente dos cosas en su apartado de resolución. Por un lado, que se ponga en marcha un estudio sobre el estado actual del patrimonio ferroviario en la provincia de Soria, y por otro, la elaboración de un proyecto para su reconversión en itinerarios cicloturistas y senderistas dentro del marco del programa de Vías Verdes. En relación con el primer apartado, la Consejería de Cultura, como ya se ha dicho, ya elaboró un inventario del patrimonio industrial de cada provincia de Castilla y León, donde se detallan los inmuebles y los conjuntos integrantes del patrimonio ferroviario. Por otra parte, estoy seguro que la propia Fundación de Ferrocarriles de España pudiera tener también un documento más amplio al respecto. Y en cuanto al segundo apartado, y tal como se indica en los antecedentes de la PNL que estamos debatiendo, esta es una actividad de la FFE, que no olvidemos es una entidad del sector público estatal dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que esta quien está tomando la iniciativa emprendedora. En relación con la enmienda presentada por el señor Igea, ¿se podría incluir esta iniciativa en el plan Soria Conecta y Saludable 2021-2027? Pues acaso pudiera ser, pero de luego tendrían que ser los agentes económicos y sociales de Soria los que tendrían que verlo apropiado. Y en segundo lugar, yo creo que tampoco es materia propia de esta comisión. Y en relación
con la segunda parte de su enmienda, in voce, y sin entrar, por supuesto, a analizar su contenido, yo creo que tiene un calado importante, individual, y que sería propio de otra proposición no de ley que podía presentar el propio señor Igea en esta comisión o donde considera oportuno. De todas formas, nosotros veríamos correcta, desde el Grupo Parlamentario Popular, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, por el señor Palomo Martín, y si es aceptada en sus términos, votaríamos a favor de la misma. Muchas gracias, señorías. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, señor Igea, señor Palomo, señor Cepa, señor Ruiz. Hoy voy a cambiar el orden de la réplica y voy a, primero a relatarles un pequeño informe para que sepan el estado actual de nuestras vías en Soria, aunque pueda parecer excesivo. Prometo que voy a ser rápida. Les voy a recordar a algunos, a los aquí presentes, aquello de lo que se nos ha privado con el paso de los años, lo que constata el sucesivo desmantelamiento que ha ido sufriendo nuestra provincia en esta materia hasta el total abandono de nuestras infraestructuras ferroviarias y por ello precisamente queremos que se actúe con prioridad sobre ellas. De ahí que denominemos España vaciada. En 1945 existía una línea que conectaba Valladolid con Ariza, pasando por Soria. Esta línea realizaba paradas en distintas estaciones sorianas como son Monteagudo, Chércoles, Alentisque, Morón de Almazán, Coscurita, Almazán, Barca y Matute, Rebollo, Berlanga, Quintanas, Osma, La Rasa, San Esteban, Velilla y Langa. Bien, no existe ningún tipo de rehabilitación sobre estas estaciones que estoy mencionando más allá de Almazán, ninguno. Son estaciones totalmente olvidadas y son estaciones sobre las que estamos pidiendo que se actúe, porque tuvieron una gran importancia en su día, conllevando un desembolso económico elevado y que se encuentran año tras año en un estado avanzado de deterioro con el consiguiente peligro de desaparición permanente. Otra línea distinta, aporto datos de 1946, que conectaba Madrid, pasando por Soria hasta la frontera francesa, pasando también por Pamplona. Este tren hacía paradas que ya no se realizan en distintas estaciones de la provincia de Soria, hoy totalmente abandonadas y que no han sido objeto de rehabilitación ni de reconversión en otros usos como son Torralba, Ambrona, Miño de Medinaceli, Radona, Adradas, Coscurita, Matamala de Almazán o Navalcaballo. Pero la línea no acaba aquí, sino que se extendía, como he dicho, hasta la frontera francesa pasando por Pamplona. Las paradas que efectuaba en estaciones hoy abandonadas dentro de Soria eran las siguientes: Velilla, Arancón, Aldealpozo, Valdepeñas, Villar del Campo, Olvega y Ágreda. Tampoco existe ningún tipo de rehabilitación sobre estas líneas y estaciones ferroviarias. Otra línea, la línea Soria-Castejón, reconvertida en florido vergel con vegetación, que en algunos lugares ya tiene el porte de arbustos y tampoco se ha realizado ninguna intervención sobre la misma. Un último ejemplo, el puente metálico que cruza el Duero, donde se encuentran las líneas ferroviarias de Castejón y el Santander Mediterráneo. Ambas comparten trazado hasta la bifurcación de Valcorba, a 6 kilómetros de Soria-Cañuelo. Este tramo tampoco ha sido objeto de ningún tipo de rehabilitación y, sin embargo, es usado diariamente por parte de los vecinos sorianos para cruzar el río. Y voy ya a las enmiendas. En primer lugar, señor Cepa, gracias por su apoyo. He tenido muchísimo cuidado de no nombrar la línea a la que se refiere usted, porque no me interesa que se haga vía verde, porque esa quiero que se reabra. O sea, que he tenido muchísimo cuidado, no me ha pillado. No vaya a ser que con la excusa ahora la hagan vía verde y se carguen la línea del tren, que es lo que no quiero. Así que no me va a pillar, no. Pero muchas gracias por su apoyo. Señor Palomo, del Grupo Vox, gracias por su apoyo también. Dice que la Junta de Castilla y León se dirija a DIF para que coopere con la comunidad y los ayuntamientos afectados. La enmienda de su grupo va más allá de lo que pedíamos, incluyendo el patrimonio ferroviario de toda la comunidad. Y para que vean todos ustedes, una vez más, los insolidarios provincialistas de Soria
queremos que se haga para toda la comunidad, para todas las provincias de Castilla y León, claro que sí. Así que ahora vamos a hablar, pero sí que aceptamos su enmienda. Además, me consta la buena disposición que tiene ADIF para las vías verdes y seguro que están dispuestos a cooperar en ello. Y me alegro de que estén a favor de esta iniciativa y de que compartan todos ustedes la importancia que tiene la recuperación para nuestra cultura y nuestro patrimonio. En cuanto a la enmienda del señor Egea, gracias también por su apoyo. Ahora lo vamos a hablar, pero no vemos ningún problema en aceptar también los dos puntos, aunque bueno, el Grupo Popular y el Grupo Vox han mostrado su opinión en cuanto a estos puntos. En cuanto a incluir en el Plan Soria Conectada y Saludable el estudio, en la presentación del Plan Soria se dijo que es un plan flexible, o sea que no hay ningún problema en que se incluya, que quizá lleve razón que no es el sitio para decir que se incluya, pero bueno, sí que se podría. Dijeron que era flexible. Y en cuanto al segundo punto de su enmienda, realizar el estudio en cuanto a la vía Valladolid-Ariza, qué importante sería esta vía verde para el turismo en 3 provincias de nuestra comunidad, Valladolid, Burgos y Soria, de la Ribera del Duero. Así que, bueno, muchísimas gracias por sus aportaciones. El texto definitivo quedaría de la siguiente manera. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija a ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para que coopere con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y los ayuntamientos afectados en rehabilitar y dar nuevos usos a las infraestructuras del patrimonio ferroviario, entre otras, reconvirtiendo la antigua vía férrea Valladolid-Ariza en una vía verde que atraviese toda la Ribera del Duero, reforzando de esta manera el etnoturismo de la zona, así como a restaurar las vías en desuso. Ese sería el texto definitivo propuesto para su votación. Gracias. Muchas gracias. ¿Se entiende que se aprueba por asentimiento o votamos? Por asentimiento. Queda aprobada por asentimiento. Muchas gracias.